¿Necesitas de una planta alegre y fácil de cultivar para adornar la entrada o parte frontal de tu casa? Pues en esta familia de plantas te traemos belleza, color, estilo, glamour, todo en una sola familia de plantas, los cóleos. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a una nueva entrega. Si son nuevos o pasan de casualidad, pues les comento que mi nombre es Angelina. Sean todos bienvenidos. ¿Sabes qué? Si se trata de plantas, no siempre es necesario que tengan flores. Y mucho menos cuando se trata de la familia de los cóleos. Estas plantas tienen unas hojas bellísimas que no necesitan de floración alguna. Los cóleos son plantas completamente exquisitas con una gran tonalidad de colores en sus hojas. Bueno, pues yo quería un poco de color en la parte frontal de mi casa, así que coloqué un hermoso cóleo en unos hermosos tarros que te voy a mostrar a continuación. Fueron unos tarros que yo adquirí en el vivero Fernanda, así que te los voy a mostrar bien de cerca. Acompáñame. Pues estos tarros a mí me encantaron, así que no me pude resistir. Y este cóleo se ve fenomenal aquí al lado de esta hermosa cerca blanca que he hecho aquí en el patio frontal. Pues hablando de esta hermosa familia de plantas, te comento que los cóleos pertenecen a la familia Lamiaceae. Su nombre científico es Solenostemon y la conocemos comúnmente como cóleos. Proceden de la India y de zonas tropicales de Asia. Planta de porte arbustiva y de rápido crecimiento. Por lo general miden de 0.5 metros a 1 metro, pero pueden alcanzar a medir hasta los 2 metros de altura. Sus hojas opuestas, simples, pecioladas, cordiformes, que destacan por su vistosa coloración que va del amarillo al púrpura, del marrón al verde y en ocasiones hasta escarlatada. En cuanto a la temperatura y a la luz que les gusta a los cóleos, bueno, pues requieren de una temperatura de 20 a 25 grados Celsius. A los cóleos les encanta el sol, pero también los puedes tener en semisombra. El colorido de las hojas depende fundamentalmente de los factores de luz y temperatura que le proporcionemos. Existe gran número de variedades obtenidas por hibridación de distintas especies, pero este cóleo que te estoy mostrando por aquí es uno de los cóleos más comunes, denominado cóleo arsenciel, con hojas de color amarillento o rosado, bordeadas por una franja verdosa. Tienden a tornarse en tonos cobrizos, bordeadas por una franja amarilla. Pero como te comenté anteriormente, el color del cóleo puede variar bastante dependiendo de la luminosidad que reciba. Si la tienes en un lugar más sombreado, pues sus colores serán más opacos o tenues, pero si la colocas en un lugar donde reciba toda la luz solar de la mañana o el sol de la tarde, pues la tonalidad de sus hojas será más brillante. Disfrutarás de un follaje bastante colorido de estas bellezas si le das bastante luz solar. Aunque claro, si tu zona es demasiado caliente, pues lo correcto sería pulverizar sus hojas. Por aquí te muestro este hermoso cóleo de color morado. Es uno de mis favoritos. Este aún está pequeño, pero ya me regaló de su hermosa flor, aunque sus flores no se distinguen tanto ya que son bastante pequeñas. Son unas florecillas azuladas que forman un espigón sin valor ornamental. De hecho, hasta suelen ser eliminadas. ¿Por qué las eliminamos? Eliminamos las espigas de flor cuando aparecen para que no les reste fuerza a la planta. Despunta o poda los brotes terminales para que sea más denso y redondeada la forma de tu cóleo, así como te muestro el cóleo que tengo en el tarro. Míralo por aquí. O sea, este lo he ido podando de forma redonda y se ve muy bonita. Este otro cóleo que tengo aquí está aún un poco pequeño, por eso no lo he podado.
Te comento también que la poda o corte de sus puntas es bueno hacerlo a principios de invierno para favorecer la brotada primaveral. Si de antemano no te interesan sus flores, puedes cortar la pequeña vara floral desde su nacimiento para evitar que la planta desperdicie energías en florecer cuando aparezca esta pequeña varita. Y si te preguntas dónde colocar los colios, bueno, pues te comento que los colios son plantas tanto de interior como de exterior. Pero si la tienes en interior, lo más adecuado es que tengas un lugar bien iluminado, ya que necesitan de mucha iluminación para no perder su hermoso color. Pues también te comento que a los colios no le gustan las heladas, o sea que si vive en países donde las heladas sean muy fuertes, debes guardar los colios dentro de casa, resguardarlos porque no le gustan las heladas. En cuanto a su sustrato, bueno, pues te comento que no son muy exigentes, por lo que con un suelo ligero y rico en materia orgánica sería suficiente. Por lo general, se recomienda un sustrato ácido, como podría ser la turba con arena y su correspondiente abono. En cuanto a su riego, desde la primavera y durante todo el verano, la planta de cóleos debe regarse abundantemente, de modo que el sustrato quede constantemente húmedo, pero no encharcado. Durante el invierno se riega con más moderación, siempre manteniendo el sustrato ligeramente húmedo. Son plantas que requieren los entornos húmedos, por lo que es conveniente pulverizar regularmente las hojas por las primeras horas del día. En cuanto a su reproducción, esta planta se multiplica tanto por esqueje como por semilla. Al elegir la técnica a adoptar, se debe tener presente que la multiplicación por semilla tiene la desventaja de que no siempre se conseguirá con toda seguridad una planta igual a la planta madre, al intervenir la variabilidad genética. En consecuencia, bueno, pues si quieres un ejemplar preciso o específico, lo mejor es que lo hagas por reproducción de esquejes. Para la reproducción por esquejes, bueno, pues basta con cortar alguno de sus esquejes, ya sea con un cuchillo o con una tijera. También puedes cortarlo directamente con las manos. Quitamos las hojas de la parte inferior del tallo que hayamos cortado y pues lo plantamos en el sustrato indicado. Cuando empiecen a aparecer brotes, quiere decir que la planta pues ya ha enraizado. Espero que te hayan gustado estos cóleos tanto como a mí. Coméntame cuál de estos es tu color favorito. Si te ha gustado este video, por favor compártelo con todas tus amistades, así además conocerán cómo cuidar su hermoso cóleo que tengan en casa. Recuerda darme tu like, compartir, comentar. Te invito cordialmente a suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones. Veo una próxima entrega, mis amores. Besos. Bye.